Y como les dije, el día de hoy me correspondió a mí el autoexamen, esta gran responsabilidad de exponer una breve predicación acerca de la palabra de Dios. Yo lo he titulado el autoexamen, la herencia del hombre. Muchos de nosotros sabemos, o quizás otros no sabemos, lo que es una herencia, pero rápidamente quiero decirles lo que es una herencia. Una herencia es un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones que tenemos o que adquirimos cada uno de nosotros cuando fallecen nuestros padres. Pero en lo que quiero que meditemos, y para eso vamos a hacer unas preguntas y las vamos a ir resolviendo poco a poco. ¿Sabes qué es la herencia? ¿Cuál es la porción de tu herencia? ¿De qué se compone nuestra herencia? ¿Sabes cuáles son los deberes que tenemos como herederos? Y concluiremos, hermanos, entendiendo cuándo recibiremos nuestra herencia o el monto de la herencia que recibiremos. Entonces, como les dije, hermanos, debemos distinguir lo que es una herencia. La herencia, todos esos bienes que nosotros o nuestros padres cuando fallecen transmiten a sus hijos. Eso es una herencia. Nosotros podemos decir que tenemos una herencia en este mundo, pero tenemos una herencia más valiosa, que es la que me interesa resaltar en el día de hoy, que es la herencia que recibimos o que tenemos de parte de Dios reservada en los cielos. Entonces, cuando morimos, recibimos de nuestros padres la herencia, y ella se tasa de acuerdo a los bienes y a los herederos que existan al momento de morir nuestros padres. Entonces, la porción que recibimos no es más que esas cosas materiales que nos hayan correspondido y que se nos adjudican a cada uno en esa porción. Cada uno recibimos una porción de herencia cuando nuestros padres fallecen. Eso es así en este mundo. Pero entonces, hoy, mis hermanos, como dije, vamos a ver entonces cuál es la porción de la herencia que tiene Dios para los creyentes. Y para eso vamos a meditar en el Salmo 16, verso 5, vamos a leerlo rápidamente y nos va a mostrar quién o cuál es nuestra porción de nuestra herencia en Dios. Básicamente lo que me interesa, como les dije, es resaltar esa herencia en los cielos que tiene preparada Dios para nosotros. Dice el Salmo 16, verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Este es un verso muy corto, hermanos, como ustedes lo han podido ver, pero contiene mucha sabiduría para que hoy entendamos cuál es la porción de nuestra herencia, la que verdaderamente nos debe impulsar a preservar en la ley de Dios. Recordemos que según la palabra de Dios, pues Dios mora en los cielos, donde dice que sus calles están adornadas de oro, de cristal, de piedras preciosas, cosas maravillosas. Pero nosotros no nos enfocamos en esto, porque lo que nosotros perseguimos y cuando creímos en Cristo fue precisamente llegar al Padre, llegar a ese reino celestial, y así como por Cristo somos adoptados como hijos de Dios y vamos a tener esa entrada a ese reino celestial, pues vamos a adquirir asimismo una herencia maravillosa en los cielos, vida eterna y estar en armonía con Dios por toda la eternidad. Esto es lo que al hombre le debe impulsar a seguir adelante, a preservar la ley de Dios, pero sobre todo a obedecerla. Muchos de nosotros hemos escuchado cuántas familias se destruyen a causa de una herencia. Se gastan la vida buscando bienes materiales para dejar riquezas y se afanan por esto, y como lo dije en el Salmo 39, mis hermanos, sin quererlo está muy conectado. El afán del hombre, la vanidad del hombre hace que solamente se afane en esto, en adquirir riquezas, en qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero a veces nos desenfocamos del propósito de Dios para con nuestros hijos, para con nuestra familia. ¿Cuál es la herencia que le piensas dejar a tus hijos? ¿Bienes materiales? ¿Bienes que se perderán con el paso del tiempo, que se consumen? Muchos hijos no valoran lo que sus padres hicieron y consumen su herencia y la gastan de mala gana. No aprovechan absolutamente nada.
Pero como les digo a nosotros o a mí, no me interesa tanto resaltar esto, me interesa es que esa herencia o esa porción de la herencia, como lo habla el Salmo 16, verso 5, sea Dios. Que entendamos hoy que la porción que nosotros tenemos reservada en los cielos de parte de Dios es maravillosamente grande. Y como les digo a mis hermanos, a veces los hombres o las familias pierden el tiempo en cosas vanas. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, a veces llegamos cansados y no tenemos el tiempo para dedicar, para leer su palabra, para orar, para meditar brevemente en lo que es la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde vemos que empieza a perder el enfoque la familia. Y por eso es que vemos tantos inconvenientes el día de hoy, tantos jóvenes perdidos en el alcohol, en las drogas, tantas cosas terribles que estamos viendo. Por eso mismo, porque quizás no hemos entendido cuál es la herencia que nosotros les queremos o en la que nos debemos esforzar. La herencia espiritual, la que realmente nunca se perderá. Esa herencia maravillosa en Dios que nada ni nadie la puede consumir y acabarla. Simple y sencillamente, mis hermanos, preparémonos precisamente para eso. Preparémonos para dedicar tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, porque harto que sí lo necesitan. Enfoquémonos en esto, hermanos, en que la herencia, la porción de la herencia que nuestros hijos reciban, más que bienes materiales, sea precisamente Dios. Que ellos entiendan que la porción de nuestras vidas es Dios, que Él es quien sustenta nuestras vidas, que Él es el que nos da. Aquí habla de la suerte, tú sustentas mi suerte. Yo no creo en la suerte, hermanos. Siempre he dicho que Dios tiene destinado para nosotros cosas maravillosas cuando nosotros le obedecemos, pero eso no es suerte. Las bendiciones vienen por precisamente obedecer la palabra de Dios. Cuando guardamos sus caminos, cuando andamos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué podemos esperar? Bendiciones. Obviamente también pueden venir dificultades, muchas dificultades, pero las enfrentamos de una manera diferente cuando estamos en Dios, cuando hemos entendido que Dios es nuestro sustento, que Dios es el que nos da la fuerza, y cuando andamos precisamente procurando en andar en esas sendas de su justicia y de su verdad, Dios nos da esas bendiciones. Si tenemos problemas de salud, sabemos a quién podemos acudir porque sabemos que Él escucha nuestras oraciones. Pero entonces, mis hermanos, lo que quiero que resaltemos hoy es que no nos afanemos tanto por estas cosas de este mundo, que dejemos tanto afán al dinero, a las riquezas. Muchas veces nuestro trabajo se nos convierte precisamente en ese obstáculo para crecer espiritualmente. Y lo digo a título personal, porque también me ha pasado. Muchas veces el trabajo nos aparta del tiempo que tenemos que invertir. Y he logrado entender, hermanos, que la oración continua y la lectura de la palabra nos despierta cada día más para valorar ese tesoro maravilloso que está ahí, precisamente en su palabra. Ese tesoro maravilloso que nosotros solamente vamos a conocer cuando oramos y tenemos una comunión diaria con Dios, que eso es algo que a muchos nos pasa. La comunión se convierte en cada domingo, pero perdemos el tiempo, como les dije, en muchas otras cosas y no invertimos 5 minutos para leer una porción de la palabra y memorizarla. Dejamos de hacer este tipo de ejercicios que son útiles para nuestras vidas, que realmente nos edifican, hermanos. Entonces quiero que hoy meditemos en esto y no nos desenfoquemos del propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Como leímos en el Salmo 39, nuestros días son cortos, nuestros días son como nada, es como la flor del campo que se marchita, dice la palabra de Dios, como la hierba, pasa rápidamente. Asimismo, yo recuerdo cuando tenía 10 años y me veo hoy cuando tengo 30 y digo, no es posible que haya pasado tanto tiempo tan rápido. Y es así, mis hermanos, precisamente porque nos desenfocamos del propósito de Dios por estar afanados por las cosas de este mundo. Quiero que nos apoyemos, mis hermanos, en el Salmo 73, verso 26,
porque todos estos versos que les voy a leer, hermanos, así como el Salmo 16, nos ayudan a entender de manera maravillosa cómo Dios resalta quién es la porción en la cual nosotros debemos cada día enfocarnos. Dice el Salmo capítulo 73, verso 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuevamente nos recuerda que quién es la porción de nuestra vida debe ser Dios para siempre. Es esa porción diaria, así como tomamos un desayuno diario, una porción de proteína, de frutas, pues así mismo debe ser esa porción de Dios, esa porción de su palabra, esa porción de meditación en su ley, que nunca se aparte de nosotros este libro de la ley, dice Josué, sino que de día y de noche meditemos en él. A esto es lo que nos invita cada día su palabra. También el Salmo 119, verso 57, mis hermanos, dice: mi porción es Jehová, he dicho, guardaré tus palabras. ¿La leyeron, hermanos? Salmo 119, verso 57, lo vuelvo a leer. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Esta palabra porción tiene dos sentidos: herencia y recompensa. Como les dije, cuando un padre muere, todo lo que tiene es dividido entre sus hijos y cada uno recibe una porción. Esa es su herencia. Pero lo que nos quieren dar a entender estos versos, como le dije, mis hermanos, es que la porción de nuestra vida, la herencia, la recompensa de nosotros es Dios. Esa porción y su recompensa es la vida eterna, no morir apartados de Dios. Meditemos en esto cada día, hermanos. Meditemos en si la porción de nuestra herencia es Dios, o si no lo es, ¿cuál será tu recompensa al final de tus días? ¿Has pensado en esto? Si al final de tus días gastaste tu tiempo, invertiste el mayor tiempo en afanarte por las cosas materiales, y al final de tus días vas a dejar muchas riquezas, puede que sí, no lo sabemos. Pero ¿qué será de tus hijos? ¿Qué será de tu familia? ¿Cuál será la memoria que van a tener de ti? ¿Una persona que se afanó por las cosas materiales o una persona que se afanó por la palabra de Dios, por el amor a los demás, por formar a sus hijos, a su familia en el temor a Dios, para que sus preceptos sean lo que estén en su corazón? Y como lo dijo precisamente el Salmo 119, verso 57, he dicho, guardaré tus palabras. Que eso sea lo que nosotros digamos cada día en nuestro corazón, que Dios nos permita guardar sus palabras. La palabra de Dios nos muestra también en Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 al 5 lo siguiente. Lo voy a leer para ustedes, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la promesa que tiene Dios para nosotros. Y como dije, hermanos, qué palabra fiel es esta: entender que nuestra herencia es Jehová y que por medio de Jesucristo nos hace renacer para una herencia reservada en los cielos para vosotros, con unas características únicas, propias de Dios, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se puede corromper. Dice que no accedemos a ella por algo que hagamos o que podamos comprar, que no se marchita, no desaparece, nunca tiene o no se consume y no tiene fin. Entonces, hermanos, que sea esta porción de la palabra la que nos haga meditar en el día de hoy, que la porción de nuestra herencia es Dios, que allá en los cielos hay una herencia maravillosa preparada para todos vosotros, como dice su palabra, incontaminada, inmarcesible, maravillosa, eterna. Quiero que entendamos, hermanos, que como dije, en la herencia o la recompensa o esa porción que significa herencia o recompensa, como tiene esos dos sentidos, hay que distinguir dos cosas. Tanto el creyente como el impío
tendrán su recompensa como lo dice la palabra. Para el creyente, vida eterna. Para el impío, condenación eterna, separación de Dios. Estos son dos caminos que no tienen modificación alguna. Cada quien elige su camino, pero nosotros hemos entendido que Dios, si nos eligió a nosotros, fue precisamente para que podamos entender cuál es la porción de nuestra herencia y cuál es el camino por el que debemos andar. Mire, que me pareció muy particular, lo voy a leer para ustedes. Job 27, 13 al 20 dice, bueno, el capítulo, rápidamente Job 27, el 13, rápidamente lo voy a leer. Distingue qué recibe el impío y dice: esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no lo llorarán sus viudas. Qué difícil, mis hermanos, es leer esto. Y en sus casas podrán leer Job 27 y se van a dar cuenta, hermanos, de ese propósito, pero también de las consecuencias que es apartarnos de Dios. Entonces, en síntesis, podemos decir que nuestra herencia en los cielos se compone de una porción verdaderamente perfecta y plena que solo está en Dios y no en alguna cosa material que exista en este mundo, mis hermanos. Pero también debemos entender que como creyentes tenemos unos deberes y unas obligaciones como coherederos de la herencia de Dios. Yo quise resaltar qué derechos, deberes tenemos. Podemos nombrar muchos, pero puedo decir que uno de los más puntuales son el derecho a ser justificados, el derecho a ser redimido, a ser perdonado, pero uno en especial, el derecho a ser adoptados como hijos de Dios. Y este derecho hace que podamos recibir esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, como lo expresa Efesios 1, el verso 5 y el 11. Se los voy a leer, mis hermanos. Efesios capítulo 1, el verso 5 y el verso 11 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Al verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, este derecho a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo hace que tengamos el derecho, o nos hace acceder a esa herencia. Fuimos predestinados para una herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada, eterna en los cielos para todos vosotros. Amén, mis hermanos. Pero también tenemos unos deberes, porque así como en el mundo tenemos unos derechos cuando adquirimos y unas obligaciones cuando adquirimos una herencia, pues también esa herencia que está en los cielos requiere de nosotros como creyentes unos derechos, como adquirimos esos derechos, como lo acabamos de ver, pero también adquirimos unos deberes que es importante que resaltemos en el día de hoy. ¿Y cuál puedo resaltar yo que es uno de los deberes más importantes? Hacer la voluntad de Dios, y que es en lo que muchos de nosotros fallamos. No hacemos la voluntad de Dios, porque, como les dije, nos desenfocamos de esa herencia que está en los cielos reservada para nosotros. Por eso nosotros, cuando oremos, debemos decir lo que dice el Salmo 143, verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta es la oración que nosotros debemos hacer cada día a Dios, que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos guíe a esa tierra de rectitud, que entendamos cuál es la porción que nosotros tenemos en los cielos. Podemos concluir, hermanos, que como coherederos del reino de Dios debemos prepararnos para esa herencia reservada para los hijos de Dios, procurando hacer su voluntad y dependiendo cada día más de Dios, porque esa herencia es eterna, como dije, incorruptible, incontaminada. No podemos fijar nuestra mirada en las cosas del mundo.
Debemos fijar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, por quien fuimos adoptados como hijos de Dios y por ende como coherederos del reino celestial. Esto es lo que debemos nosotros entender, hermanos, que como fuimos adoptados como hijos de Dios, esto nos hace coherederos, nos hace partícipes de esa herencia en los cielos. Y hermanos, para finalizar, nosotros tenemos que entender que si hemos nosotros entendido qué es una herencia, si hemos nosotros entendido cuál es la porción de nuestra herencia, y podríamos decir, ¿cuándo recibiremos esa herencia? Al final de nuestros días, cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando el Señor nos llame, vamos a ser partícipes. Cuando venga Cristo, y pues los que estén vivos recibirán ese cuerpo nuevo también, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán para recibir esa herencia maravillosa. Entonces, que hoy nosotros podamos entender que si nuestra vida se ha enfocado más en afanarnos por nuestras pasiones, las cosas de este mundo, nuestros hobbies, nuestro conocimiento, eso nos desenfoca, hermanos, y nos hace perder el rumbo de lo que realmente nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la porción de nuestra herencia? Que debe ser Dios. Entender cada día, mis hermanos, que al final de nuestros días nos sepultarán y no nos van a sepultar con nuestras cosas materiales. Nuestro cuerpo perece y es inevitable que esto ocurra. Pero qué bueno que podamos morir nosotros con esa tranquilidad que procuramos hacer la voluntad de Dios, que entendimos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, que solamente por Cristo somos nosotros adoptados como hijos de Dios y que solamente por Cristo, como Él es el camino, la verdad y la vida, solamente por Cristo somos adoptados verdaderamente como hijos de Dios. No podemos llamarnos cristianos si verdaderamente nosotros no hemos entendido el propósito de Cristo en nuestras vidas. No podemos decir que somos cristianos si no estamos haciendo la voluntad de Dios. No podemos decir que nos llamamos cristianos si todavía amamos más el mundo y las cosas de este mundo. Que hoy meditemos en esto, hermanos, si nosotros realmente estamos reflejando el carácter de Cristo y si realmente nosotros hemos adoptado esa calidad de coherederos o hijos de Dios. Que podamos decirle nosotros a los demás que tenemos una herencia maravillosa en los cielos, que no tenemos nuestra vista en las cosas de este mundo, que no nos dejamos llevar solamente por los afanes de este mundo, que nos dejemos llevar por el amor a su palabra, por la verdad, por la justicia, que realmente entendamos, hermanos, que nuestras vidas son cortas, que son vanas, que son pasajeras, y que hoy podamos nosotros decir que somos coherederos de ese reino celestial y que hemos entendido que la porción de nuestra herencia es Jehová, nuestro Dios, para siempre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, este es el autoexamen que traía para el día de hoy.